no podrás mejorar tu productividad, tampoco tu confianza ni capacidad de liderazgo, y menos tu claridad de propósito y las estrategias de monetización que quieras para dedicarte a tu pasión de vida, sin antes hacer lo que te voy a decir en este vídeo. Y es que hay algo que va antes de todo esto, algo que tú tienes que hacer con tu mente para poder, como si fuera a allanar el terreno, para construir un desarrollo personal potente y luego para tener una vida más plena. Entonces, ¿qué es este algo? Te estarás preguntando. Bueno, pues lo primero de todo es que debes tener el control de tus pensamientos negativos. Esto incluye la vocecilla esa de tu cabeza que te dice que no lo vas a conseguir, esa vocecilla que te hace estar en bloqueos constantes, bloqueos que puedes llevar años arrastrando, pensamientos de cosas que te han pasado en la vida que te sabotean, creerte a ti mismo que no te mereces el éxito, toda esa vocecilla, esa cancioncilla negativa que te bloquea, debes aprender a silenciarla. Y yo recuerdo cuando esto me ocurría a mí. Yo, por entonces, había encontrado mi propósito de vida, tenía una vida en la que me dedicaba a lo que amaba, me iba bien económicamente, pero no era feliz. Y no era feliz porque fallaba lo primero, fallaba el control de mis pensamientos negativos. En este vídeo de hoy de Secretos de la Vida, te voy a revelar mis 3 estrategias favoritas para silenciar pensamientos negativos y autosabotaje. Además, son estrategias que para mí son asombrosas porque son bastante contraintuitivas. Y es que muchas veces se nos dice que para conseguir algo en la vida tienes que hacer cosas, pero el nivel de conciencia tuyo, tu capacidad para silenciar esa voz negativa, no va de que hagas, va de lo opuesto, va de que dejes de hacer. Así que agárrate porque se viene un vídeo muy poderoso de Secretos de la Vida. Suscríbete si es la primera vez que ves los vídeos y ¡empezamos! La estrategia número 1 es reduce el ruido de tu vida. No te puedes conectar a ti mismo ni a tu zona de paz interior si tienes ruido. Específicamente vas a silenciar 3 ruidos. El primero es tu voz externa al hablar. Llevas mucho tiempo hablando demasiado, no solo de las metas que quieres conseguir, sino que eso, por cierto, ya solo hablaremos en otro vídeo, pero hablar de tus metas te aleja de las metas que quieres lograr porque tu cerebro confunde lo que dices con la acción que has tomado y entonces se conforma solo con hablar, pero ese es otro tema. Pero esto sobre todo va de las conversaciones que tengas con otras personas. Has llegado a un punto en el que estás hablando demasiado. Te recomiendo que en esas conversaciones que tengas con personas nuevas que conoces o con amigos de toda la vida, cierres un poco más la boca, escuches más, preguntes más, crees silencios en las conversaciones y no seas alguien que está hablando todo el tiempo. Esto es totalmente clave porque cuando tienes una tendencia a ser más extrovertido, tienes una necesidad de rellenar tus huecos de la agenda con planes de ocio que tengan que ver con la interacción con otras personas. Esto te aleja de una de las zonas más poderosas de crecimiento, que es la zona de tu intimidad, la zona donde tú estás solo, trabajando en la sombra en tus proyectos, y es una zona que es totalmente clave para conseguir resultados. Es decir, es como si tuvieses que bajar el nivel de extroversión que te está dificultando y subir el nivel de introversión. Yo me acuerdo cuando yo hace unos años era tremendamente extrovertido. Siempre he estado entre un 60-40% de introversión-extroversión y voy fluctuando de un lado a otro, pero recuerdo un momento de mi vida que tendía más hacia el 60-65-70% de extroversión y mi agenda era todo planes sociales. O sea, era adicto a salir de fiesta, a hacer planes superficiales y eso me alejaba del control de mi mente. No podía tener paz interior ni control de mí mismo por toda la cantidad de planes sociales que yo hacía. Entonces, tienes que ser consciente de esto que te estoy diciendo. Es momento de silenciar, de dejar pausas al hablar, como yo estoy haciendo ahora. Espero que el editor no lo haya cortado, porque la pausa es súper importante en tu vida. Y esa pausa favorece que tú estés bien en la nada, sin nada que decir. Y lo siguiente, lo que estarás bien, es sin nada que hacer. Y cuando estás bien, sin nada que decir y sin nada que hacer, sale tu verdadera esencia y te da la mejor de las productividades y el mayor del control de tus pensamientos negativos. El siguiente ruido que te vas a asegurar de silenciar es el ruido del lugar. Es totalmente clave que mínimo una vez a la semana la pases en un lugar donde estés en paz, alejado de ruidosos entornos urbanos, núcleos urbanos, alejado de muchedumbres de gente. Reserva mínimo 1 hora a la semana para estar completamente en paz en un lugar sin ruidos, sin personas, un lugar donde
pueda no suceder nada. Yo te recomiendo algunos lugares que a mí me han ido súper bien, y el primero es la naturaleza. Además, lo puedes combinar, este alejamiento del lugar, con realizar alguna actividad física que te potencie. Andar por la naturaleza, practicar deporte en la naturaleza, irte a la playa, lugar súper alejado de gente, sobre todo en invierno, a practicar algún deporte. O no hace falta que sean estos lugares, bastaría si tienes un parque cerca, donde en los parques, al ser zonas más grandes que una calle o lugares como un gimnasio, en esos lugares sueles estar más independiente de otras personas. Llevarte un libro a un parque también podría ser otra actividad, pero esto es clave porque de esa forma te vas a obligar a que haya al menos unos minutos, posiblemente yo te recomiendo horas, más de una hora, entre 1 y 5 horas sería lo ideal que lo hicieras a la semana, en el que acudes a un sitio donde no sucede nada, donde estás contigo mismo, donde solo escuchas lo que hay dentro de ti, donde en esa nada se te permite estar presente, ver los árboles, conectar con el entorno, porque no sucede nada, te obligas a estar 100% presente en ese lugar que elijas, alejado, como te digo, del ruido. El siguiente ruido que vas a asegurarte de silenciar es el ruido que hace tu agenda. Mira, recuerdo hace unos años conocí a alguien que cada vez que le planteaba de quedar tenía que mirar su agenda, y su agenda estaba, ¿sabes? Los calendarios de Google, estaba lleno por completo. Era una persona muy ocupada. Pues en realidad no, yo sabía que era una persona que procrastinaba mucho, pero él mismo se obligaba a ocupar todos los huecos de la agenda como para engañarse a sí mismo de que estaba súper focalizado en sus proyectos, y la realidad era que ni vivía de su pasión, ni era alguien que me inspirara laboralmente, y su productividad no era buena. De hecho, como te digo, procrastinaba mucho. Y una de las razones por las cuales esta persona procrastinaba es que no tenía un control de sus pensamientos negativos, porque de la misma forma que necesitaba rellenar su agenda con actividades, esto lo hacía porque él no estaba a gusto en la nada, sin nada que hacer. Se sentía tremendamente incómodo si había un hueco en su agenda. Por eso te planteo lo siguiente, y este es un ejercicio que puedes hacer hoy mismo. Quiero que hagas un inventario, que analices, que apuntes en una lista cuáles son las actividades de ocio que sueles hacer, incluso las que haces en un día. En el día de ayer, por ejemplo, ¿qué actividades de ocio hiciste? Anótalas en una lista, y también anota las actividades de ocio que has hecho o estás haciendo durante hoy. Lo puedes hacer también mañana y pasado, pero con 1 o 2 días que lo hagas es suficiente. Y lo que vas a hacer entonces es que vas a puntuar de 1 a 10 esas actividades de ocio que haces, y simplemente vas a poner un 0, un 1, notas bajas si no te gusta nada hacer esa actividad, o vamos a poner notas altas, 9, 10, 8, si es una actividad que amas hacer. Puntúalas, y te recomiendo que elimines de tu vida todas esas actividades de ocio que no tengan un 8 o más. Tiene un 7, fuera. Tiene un 6, fuera. Elimínala porque no es una actividad de ocio que te potencie. Esto, fíjate que lo hemos hecho únicamente con las actividades de ocio, pero también lo puedes hacer incluso con las actividades profesionales que tengan que ver con tu pasión, ¿vale? Pero solo con las de ocio ya me serviría. ¿El objetivo cuál es? Quiero que lo entiendas. El objetivo es despejar tu agenda, que tengas espacios en los que no sucede nada y estés ok, que no tengas ansiedad por rellenar ese hueco. Mira, yo te puedo decir que uno de los grandes secretos para conseguir dedicarte a tu pasión y para crear un proyecto grande es tener gran cantidad de tiempo disponible. Esto al principio hay veces que no se puede hacer porque tienes un trabajo, pero en mi experiencia no va de medirse todo lo que haces en el día a día. Yo hoy, por ejemplo, me he levantado y sabía más o menos qué tenía que hacer. Ahora estoy grabando un vídeo para Secretos de la Vida, hace un momento he escrito un texto, pero no lo tenía perfectamente organizado. Ahora en media hora tengo una reunión con alumnos, no lo tengo todo medido, ¿vale? Y lo mismo tienes que hacer tú, no tienes que tenerlo todo medido. Crear ese espacio para la nada hace que calmes tu mente, que estés en paz, que no necesites que lleguen las 12 y 3 minutos para activarte porque lo pone en tu agenda. Asombrosa estrategia número 2. Bueno, ¿te está gustando? ¿Las consideras asombrosas? Espero que sí, así que deja un pulgar arriba y ya te avanzo que esta que viene a mí me parece incluso más asombrosa y más potente que la primera. Y se llama la ventisca del pensamiento negativo. ¿Y en qué se basa? Bueno, se basa en ese momento, además esto que te voy a explicar ahora es algo muy práctico que puedes hacer en tu día a día. Llega ese momento en el que te viene el pensamiento negativo, te viene ese momento de ira, de enfado incluso, ese momento en el que no te controlas, de tristeza porque estás recordando eso, que te baja el mood,
te pone abajo, te entra casi ese estado depresivo, o al menos no te entra, pero sabes que estás al principio de que te pueda entrar. Bueno, y esto me encanta, vas a hacer lo siguiente. Y esto lo puedes hacer incluso conmigo, ahora podemos hacer el ejercicio. En ese momento vas a callarte. Si estás hablando, vas a dejar de hablar. Vas a no hacer nada. Vas incluso a hacer el siguiente ejercicio. ¿Sabes cuando vas a un sitio donde hace mucho ruido, como una discoteca o un concierto, y no te tapas los oídos con las manos, pero como que los silencias un poco tú mismo de forma interna, como para que te haga menos ruido? Pues vas a hacer eso. Te concentras en ti, puedes cerrar incluso los ojos. Hagámoslo ahora, ¿vale? Imagínate que me viene ese momento de ira, estoy a punto de estallar y de repente cierro los ojos, alguien me dice algo, dame un segundo. Sobre todo si es alguien de confianza. Dame un segundo. Le dices, te centras en ti, te tocas incluso el cuerpo, puedes respirar, haces lo que te he dicho de los oídos, como si taparas el sonido y notarás algo fascinante. Notarás como si fuera una ventisca el pensamiento negativo. Primero se te enreda en ti. Al principio es muy difícil. Estás enredado en esa ventisca de pensamiento negativo, pero dejas que pase a través de ti. Te mantienes quieto, te mantienes estable y poco a poco y con el paso de los segundos, a veces son pocos minutos, ese viento, esa ventisca, se enreda y se va. Y la ves pasar y no has dejado que te invada. Esto es súper potente, ¿vale? Esto es algo que yo hago en algún momento difícil donde siento que me enfado, me entra la ira, incluso en casa tal vez porque tengo un malentendido con mi pareja y nos enfadamos y en cierto momento quiero controlarme, pues porque la amo y porque quiero crear una convivencia potente con ella, pues hago esto y es fascinante. Es verdad que parece un poco raro al principio. Yo esto sobre todo lo hago con gente que me conoce muy bien, gente de mucha confianza, pero si estás con gente que no es tan de confianza, puedes irte a otro lugar, te vas al baño unos segundos y lo haces. No hace falta que lo hagas ahí en medio. Pero si es con gente de confianza, lo puedes hacer allí y es brutal porque es como que apaciguas un momento. La mente no siempre es perfecta. Por mucho que trabajes tu desarrollo personal, hay momentos en los que tú tienes ciclos de estabilidad y algunos ciclos en los que estás menos estable. No pasa nada. Somos humanos por muy trabajado que tengas tu desarrollo personal. A mí me pasa, créeme. Y en esos momentos, parar esa ventisca con esta técnica creo que te va a ayudar muchísimo. Asombrosa estrategia número 3. Cualidades de un entorno que te dará estabilidad emocional y nivel de conciencia. Pues sí, lo estás adivinando. El entorno es totalmente clave para llegar a controlar esa vocecilla interior que tienes en tu cabeza e incrementar ese nivel de conciencia. Un entorno con vidas complicadas, que no te potencia, va a hacer que tú tengas un descontrol de pensamientos negativos. Y, de hecho, esta tercera asombrosa técnica la vamos a dividir en 3 cosas que puedes hacer. Lo primero es que te vas a asegurar de lo que yo denomino un entorno que tenga anticomplejidad de vida y que no tenga villanos. ¿Sabes lo que ocurre con el entorno? Tú puedes conocer a alguien que ya rápidamente en los primeros temas de conversación te diga lo mal que le ha ido con su ex, lo mal que le ha ido con ese socio, el conflicto que ha tenido, y esos son indicadores de que esa persona tiene una vida inestable. No solo eso, sino de que tiene una vida en la que él o ella necesita ser el héroe, necesita ser el protagonista de su vida. Y un héroe, como lo estás adivinando, necesita una contraparte, necesita villanos. Mi consejo es muy claro: no crees relaciones sólidas ni fortifiques vínculos con personas que tengan estas características, porque tú en lo que te vas a convertir es en el siguiente villano. Mira, recuerdo unos amigos emprendedores que conocieron a un potencial socio hace un tiempo, y este potencial socio había tenido un conflicto con su anterior socio y habían acabado en juicios y era todo un lío, y mis amigos emprendedores fueron tan inteligentes de asociarse con él. ¿Y sabes cómo terminaron? En juicios. Y peligró su proyecto. Y no solo eso, su economía. Entonces, ¿por qué es esto clave? La vida es sencilla y la gente que tienes cerca debería tener una vida sencilla, simple, donde no tenga enemigos. Ese es uno de los grandes secretos, porque esa estabilidad en las personas que tienes cerca te va a dar estabilidad a ti. Y no vas a ser parte de su película de terror donde necesitan un malo. Que se queden solos en esa película, que sea un monólogo, o al menos tú no te metas en ese casting. Segunda cosa que vas a tener en cuenta para elegir un entorno que potencie tu nivel de conciencia es tener en cuenta que simple y sano suma. Sí, en las relaciones humanas, simple suma. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo me acuerdo hace un tiempo que mi entorno de gente más cercana era gente que salía mucho de fiesta y le importaban esas relaciones superficiales, en este caso eran relaciones con mujeres, y todas las conversaciones eran
sobre eso. Gente súper inestable en pareja, que no habían tenido pareja en los últimos 15 años o más, y adivina cómo era mi vida personal. También era súper inestable. Me costaba un montón crear vínculos sólidos con otras mujeres. Hablaba de temas superficiales igual que ellos. No tenían hábitos saludables. Y desde hace un tiempo he priorizado en mi vida, cuando conozco a alguien, valorar que tenga una vida simple a nivel de complejidad, como decía antes, que no arrastre toda esa herencia del pasado de enemigos, pero también de hábitos potentes, de que le guste salir a andar por la montaña un día, que disfrute haciendo deporte, que se cuide, cómo come, qué hábitos tiene, totalmente clave. Pero ya no solo eso, como te digo, sino esa estabilidad a la hora de las relaciones. Te mueves con un grupo que sale de fiesta cada fin de semana, se emborrachan, tienen relaciones superficiales todo el tiempo y lo llevan haciendo durante años, pero ¿qué tipo de vida te crees que vas a tener tú? ¿Y qué descontrol absoluto de tu nivel de conciencia vas a tener? Dime cómo vas a crear un proyecto potente, una vida donde generes abundancia económica, foco profesional, moviéndote en ese entorno. Es totalmente imposible y si lo haces no te va a durar, porque también te va a afectar a la productividad que vas a tener. Es curioso porque al final esta gente inestable, también eso se traslada a sus proyectos profesionales. Son inestables en pareja, son inestables en sus relaciones, son superficiales en lo que hacen, también lo es su trabajo profesional. Es un traslado, lo que haces en pequeño sucede luego en grande. Eso es teoría fractal, lo vemos muchas veces con alumnos de mis programas. Y la última voz que te vas a asegurar de silenciar es la voz del drama con ese entorno que tengas. ¿Esto qué significa? Significa básicamente cuánto hace durar el conflicto esa persona, ese nuevo entorno de gente que quieras atraer o que tienes cerca. Es decir, hay un conflicto y se tarda semanas en solucionar, son cabezones y defienden su postura hasta la muerte y no te escuchan. Eso es un indicador de que tienen un gran ego. Una de las grandes características que tiene el entorno correcto es la capacidad de salirse de ese ego y de escucharte, de querer construir juntos, de no estamos de acuerdo, oye, no arrastramos este conflicto hasta el final, simplemente vamos a construir juntos, ¿vale? ¿Cómo piensas? ¿Cómo pienso yo? Construyamos una solución común. Pero sobre todo, esto se ve mucho en pareja, ¿vale? Estás con alguien en pareja, porque en pareja es cuando salen más conflictos, sobre todo cuando convives. Y los conflictos duran días, te pasas días en la misma casa sin hablar con esa persona. ¿Qué tipo de pareja tienes? Ya no solo qué tipo de persona es quien tienes al lado, sino cómo eres tú para permitir estarte al lado de esa persona. ¿Cuánto hacéis durar el drama? Esto es un indicador de pareja potenciadora de éxito, alguien que te potencia. Así que bueno, esto es las estrategias asombrosas para silenciar esos pensamientos negativos, y te he comentado que te revelaría una estrategia que sigo con los alumnos, que es la estrategia de las 5 capas de una mente de éxito. Esta es una estrategia que la tengo validada con miles de alumnos y es totalmente clave para cambiar tu desarrollo personal. Y significa lo siguiente, y es que el desarrollo personal, tu confianza, tu productividad, tus hábitos, tu autoestima, todo empieza construyéndose de dentro hacia afuera. Y lo primero precisamente que construyes, antes incluso de conseguir claridad de propósito, antes incluso de trabajar en tu productividad y en tus hábitos, o en tu confianza, o incluso en tu sistema de creencias, que básicamente es tu autoimagen y cómo te ves a ti mismo. Antes de todo esto, hay una cosa, y es tu nivel de conciencia, tu control de pensamientos negativos. Este es el orden adecuado para trabajar en tu desarrollo personal. Primero, nivel de conciencia. Segundo, claridad de propósito. Tercero, tu sistema de creencias, tu autoimagen. Cuarto, tu confianza y capacidad de liderazgo. Esto incluye también inteligencia y presencia y también autoestima. Y por último, después de todo esto, entonces tu productividad y muchas veces también la consolidación de hábitos, que tal vez haya empezado antes. Pero ese es el orden adecuado. Sin este orden vas a estar siempre completamente perdido en tu desarrollo personal. Vas a estar dando palos de ciego. Por eso siempre vas a empezar por aquí. Hay veces que es ligeramente complicado empezar por silenciar los pensamientos negativos. Yo recuerdo cuando esto me pasó hace un tiempo. Estaba en una relación tóxica y estaba deprimido en mi casa pensando en una persona que pasaba de mí, era un desamor que me estaba destruyendo por completo, incluso mi autoestima, y estaba totalmente deprimido. Y era imposible silenciar los pensamientos negativos, ni siquiera estando presente ni meditando porque no podía. Y empecé a trabajar en transformar mi físico, es decir, a través de la confianza, que es
el pilar número 4, favorecí a mi conciencia. Hay veces que están, como ves, interconectados. Pero esto lo trabajo más en detalle con alumnos. Si te interesa todo esto y quieres ponerte a mi lado para que construyamos esa mentalidad arrolladora y de éxito, envíame ahora mismo un mensaje por Instagram donde me digas élite. Solamente esta palabra. Élite. Yo luego te mandaré un mensaje automático donde te preguntaré qué problemas tienes. Es muy clave que me digas qué problemas de desarrollo personal tienes, porque si no, no sabré si te puedo ayudar o no. Y entonces empezaremos a hablar. Después de ese mensaje yo te contestaré y te diré si te puedo o no ayudar y si encajas en el tipo de mastermind que estoy ofreciendo con un grupo reducido de alumnos al que ayudo con su desarrollo personal. De hecho, ahora, como te digo, en un rato empiezo la reunión con ellos. Así que si te animas, envíame ese mensaje, recuerda la palabra élite y vamos a empezar con tu transformación. Es hora ya de estar arrastrando esos pensamientos negativos, es hora de reventarlo. Ponte a mi lado si te apetece y si cumples un poco con los requisitos y vamos a reventarlo. Mi nombre es Miquel Román, esto ha sido Secretos de la Vida y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que vaya fenomenal, chao.